Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy abordamos un terreno fundamental, cómo la legislación española protege algo tan íntimo, tan nuestro, como son el honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen. Para ello, nos apoyamos en la ley orgánica clave que regula la protección civil de estos derechos que, recordemos, tienen su anclaje nada menos que en el artículo 18 de la Constitución. La misión hoy es entender bien dónde traza la ley la línea roja, ¿no?, de lo que es una intromisión ilegítima y qué cartas tenemos en la mano para defendernos si sentimos que esa línea se ha cruzado. Precisamente. Vamos a analizar los pilares de esta protección, que tiene sus matices interesantes, ¿eh? Veremos que hay excepciones importantes que equilibran la balanza, y repasaremos las herramientas legales que existen para defender estos derechos esenciales. Es un marco legal que, nos toca muy de cerca en la vida diaria, especialmente en un mundo tan expuesto como el actual. Perfecto. Y para empezar con algo que ya de por sí llama la atención. Estos derechos son irrenunciables, inalienables e imprescriptibles. ¿Esto es potente? ¿Qué significa exactamente? Pues que nadie puede obligarnos a renunciar a nuestro honor, intimidad o imagen. Y si lo hiciéramos voluntariamente, esa renuncia sería legalmente nula, no valdría nada. Ya esto nos dice el valor que les da la ley. Así es un punto de partida crucial. Marca el terreno de juego, estamos hablando de derechos blindados en su núcleo. Ahora bien, como toda protección, tiene sus límites. La propia ley reconoce que estos derechos se delimitan por las leyes mismas, claro, Claro. pero también por los usos sociales, es decir, por lo que la sociedad en un momento dado considera aceptable o normal. Y muy importante, también se delimitan por el ámbito que cada persona decide reservar para sí o su familia, a través de sus propios actos. O sea, la esfera de privacidad no es un concepto rígido. Entiendo. Depende del contexto y de cómo uno mismo gestione su exposición, ¿no? Pero entonces, ¿cuándo no se considera una intromisión, aunque lo parezca? ¿Cuándo la ley dice, aquí no hay problema? Por un lado, cuando hay actuaciones que están autorizadas o acordadas por la autoridad competente. Siempre que se hagan conforme a la ley, claro. Por ejemplo, una investigación policial autorizada. Vale. Por otro lado, cuando en la situación concreta pesa más un interés histórico, científico o cultural que se considere relevante. Imagina unas imágenes antiguas de valor histórico donde aparece gente. Ahí podría primar ese interés cultural sobre la imagen individual, aunque siempre con matices. Vale. Esos son los límites. ¿Y la otra cara de la moneda? ¿Cuándo una acción que podría ser una intromisión se vuelve legítima? ¿Cuándo se puede, digamos, invadir ese espacio personal legalmente? Hay tres escenarios claros. Primero, si una ley específica lo autoriza expresamente. Segundo, y este es el más común, si la persona titular del derecho ha dado su consentimiento expreso. Y aquí hay un detalle fascinante. Ese consentimiento se puede retirar en cualquier momento. Puedes decir sí hoy y no mañana. Ah, así de fácil, sin consecuencias. No siempre. Si al retirar tu consentimiento causas daños y perjuicios a quien confiaba en él, piensa en alguien que ya ha invertido dinero basándose en tu permiso para usar tu imagen, podrías tener que indemnizarle, incluso por las expectativas justificadas que tuviera. Así que es revocable, sí, pero con posible responsabilidad. Interesante ese equilibrio. ¿Y el tercer escenario que mencionabas? Es muy específico. Se refiere a las opiniones que expresan diputados y senadores en el ejercicio de sus funciones parlamentarias. Están protegidas. Para poder proceder judicialmente contra ellos por esas opiniones, hace falta un trámite previo llamado suplicatorio. Ah, el suplicatorio. Exacto. Básicamente, su Cámara, Congreso o Senado, tiene que dar permiso para que el proceso judicial avance. Entendido. Una protección especial para el debate parlamentario. Hablando de consentimiento, mencionaste que es clave. ¿Qué pasa si la persona afectada es menor de edad o tiene alguna incapacidad legal? Porque no siempre podrán consentir por sí mismos, ¿verdad? Efectivamente, la ley afina mucho aquí. Si el menor o la persona con discapacidad tiene condiciones de madurez suficientes según la ley civil, debe dar el consentimiento él mismo. Ajá. Si no es así, lo tiene que dar por escrito su representante legal, padres tutores. Pero ojo, no es un cheque en blanco. Antes de dar ese consentimiento, el representante tiene la obligación de informar al Ministerio Fiscal. Al fiscal. ¿Para qué? Es un control de garantía.
El fiscal tiene 8 días para oponerse si cree que ese consentimiento puede ir en contra de los intereses del menor o la persona incapacitada. Ya. Si el fiscal se opone, la última palabra la tiene un juez. Es un mecanismo para evitar abusos y proteger a los más vulnerables. Parece un sistema bastante garantista, sí. Ahora, una situación delicada. ¿Qué pasa si la persona que sufre la intromisión fallece? ¿Se pierde la protección de su honor, su intimidad, su memoria? No necesariamente. La ley es muy previsora en esto y permite que otras personas actúen en su nombre. Hay un orden. Primero, la persona que el fallecido haya designado específicamente en su testamento. Y curiosamente, puede ser una persona física o incluso una jurídica, como una fundación dedicada a proteger su legado. Una fundación. Eso es llamativo. ¿Y si no hay testamento o esa persona designada ya no está o ha fallecido también? Entonces la capacidad de actuar pasa a ciertos familiares. El cónyuge que viviera en ese momento, los descendientes, los ascendientes y los hermanos, también vivos al tiempo del fallecimiento. Vale. Si no queda ninguno de ellos, entra en juego el Ministerio Fiscal. Puede actuar por iniciativa propia o si alguien interesado se lo pide. ¿Y hay algún límite de tiempo para esto? ¿O es indefinido? Sí, hay límite. Y es un plazo muy generoso. 80 años desde el fallecimiento. 80 años. Es un plazo realmente largo, ¿verdad? Protege la memoria histórica y familiar a muy largo plazo. Este mismo plazo de 80 años se aplica si la persona designada en testamento era una entidad jurídica. 80 años. Eso sí que es proteger un legado. ¿Y si hay varios familiares que pueden actuar, varios hijos, por ejemplo? ¿Tienen que ir todos juntos? No. Cualquiera de ellos puede iniciar la acción. Lo mismo si se designaron varias personas en el testamento, a no ser que el propio testamento diga otra cosa, claro. Entiendo. Además, la ley contempla el caso de que la persona fallezca justo por la intromisión o sin poder reaccionar. En ese caso, estas mismas personas, designados, familiares, fiscal, pueden iniciar la acción. Y si la persona afectada ya había iniciado un proceso y fallece, pues ellos pueden continuarlo. ¿Tiene sentido? Si alguien que ha sido condenado por un delito intenta usar ese delito para ganar fama o dinero, o empieza a divulgar datos falsos sobre lo ocurrido, de forma que perjudique la dignidad de las víctimas, las propias víctimas o el Ministerio Fiscal pueden usar esta ley civil para proteger su honor e intimidad. Y esto es importante, pueden hacerlo aunque no hubieran participado en el juicio penal original. Vaya, es una protección adicional contra la revictimización, entonces. Exacto. Entendido. Ahora vamos al núcleo, al meollo. ¿Qué considera la ley exactamente como intromisiones ilegítimas? Me suena que la lista es bastante concreta, ¿no? Lo es. Intenta cubrir muchos frentes. Piensa, por ejemplo, en instalar aparatos de escucha o cámaras ocultas para grabar la vida íntima. Eso es un clásico. Sí. Usar esos medios para enterarse de conversaciones o cartas privadas. También divulgar hechos de la vida privada que afecten a la reputación o revelar secretos que conoces por tu trabajo, como un médico o un abogado. Eso parece claro. ¿Qué más? Lo relacionado con imágenes, que hoy es un tema Candente, sí, candente, ¿verdad? totalmente. Captar, reproducir o publicar imágenes de una persona en lugares o momentos de su vida privada es una intromisión. Pero aquí es donde la ley establece equilibrios importantes. No se considera ilegítimo si se trata de personas con cargo público u una profesión de notoriedad. Ajá. Y la imagen se toma en un acto público o en un lugar abierto. Pero cuidado, esta excepción no vale para autoridades o personas que necesiten anonimato por su función, como podría ser, no sé, un agente infiltrado. Vale. La distinción entre público y privado y el tipo de persona. Tiene lógica. Y hay más matices. Tampoco es ilegítima la caricatura de esas personas públicas, siempre que se ajuste a los usos sociales. O sea, la sátira tiene su espacio. Entiendo. Ni la foto de un suceso público donde una persona aparece de forma meramente accesoria, sin ser el foco de la noticia. Entendido. Hay otros tipos de intromisión importantes en esa lista, que se nos queden en el tintero. Sí, por ejemplo, usar el nombre, la voz o la imagen de alguien para fines publicitarios o comerciales sin su permiso. Esto es clave en temas de derechos de imagen. Fundamental. También, por supuesto, imputar hechos o expresar opiniones que lesionen la dignidad de alguien, dañen su fama o atenten contra su propia autoestima. Aquí entra de lleno la protección del honor frente a difamaciones o insultos. Y finalmente, el caso que comentamos antes,
que un condenado use su delito para lucrarse o ganar notoriedad menoscabando la dignidad de sus víctimas. Bien, creo que tenemos una idea clara del tipo de actos que la ley quiere impedir. Ahora, si alguien sufre una de estas intromisiones, ¿qué puede hacer? ¿Cómo se busca protección en la práctica? Pues la vía principal es la judicial civil. Aunque la intromisión sea también un delito penal, como injurias o revelación de secretos, siempre se puede acudir a los tribunales civiles. Hay dos caminos principales: los procedimientos ordinarios, que son los habituales, Los normales. eso es, o un procedimiento especial que la ley dice que debe ser preferente y sumario. Esto, en teoría, significa que debería ser más rápido y tener prioridad sobre otros asuntos. Más rápido. Eso suena bien en estos casos, la verdad. ¿Y si aún así no se resuelve o hay algo más? Como último recurso, si se considera que se ha vulnerado un derecho fundamental, y estos lo son, podría caber el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Pero bueno, es una vía extraordinaria y con requisitos muy estrictos, ¿eh? No es lo habitual. Vale. Acudimos al juez. ¿Qué le podemos pedir? ¿Qué se puede conseguir exactamente? El objetivo es doble: parar la intromisión y reparar el daño. Se pueden pedir varias cosas. Primero, que se restablezca el derecho violado, o sea, que el juez declare que hubo intromisión, ordene que cese inmediatamente y, si es posible, que se vuelva a la situación anterior. En casos de daño al honor, esto incluye algo muy potente: que se publique la sentencia condenatoria, Ujú. a costa del condenado, y con una difusión similar a la que tuvo la ofensa. Es una forma de restaurar públicamente el honor. La reparación pública, sí. Tiene mucho sentido. ¿Qué más? También se pueden pedir medidas para prevenir intromisiones futuras si hay riesgo de que ocurran. Y, por supuesto, la indemnización por los daños y perjuicios causados. Y aquí hay un punto muy favorable para la víctima. Ah, sí. ¿Cuál? La ley presume que hay perjuicio siempre que se demuestre la intromisión ilegítima. Ostras. No tienes que hacer un esfuerzo extra para probar el daño, ¿sabes? Si hubo intromisión, se asume que hubo daño. Eso facilita bastante las cosas, imagino. Y la indemnización cubre el daño moral, ese que es tan difícil de cuantificar a veces. Sí, explícitamente. La ley dice que la indemnización incluye el daño moral. Para valorarlo hay que mirar las circunstancias, la gravedad de la lesión y, muy importante, la difusión o audiencia que tuvo el medio donde se produjo la intromisión. No es lo mismo un comentario desafortunado en una cena de amigos que una portada difamatoria en un periódico nacional, claro. Claro, la escala importa. Exacto. Y otra medida interesante: el juez puede acordar que el perjudicado se quede con el dinero que el infractor ganó gracias a esa intromisión. Anda. Si alguien usó tu imagen sin permiso y se forró vendiendo camisetas, podría reclamar ese beneficio. Además, durante todo el proceso se pueden pedir medidas cautelares, ¿Cómo cuáles? pues como retirar una publicación de Internet o secuestrar una edición de una revista, para asegurar que la sentencia final sea útil. Para que no sea tarde, ¿no? Queda claro el abanico de soluciones. Una última cuestión práctica fundamental. ¿Hay un límite de tiempo para reclamar? ¿Puedo desempolvar una ofensa de hace 10 años? Hay un plazo, y es importante no despistarse. Las acciones caducan a los 4 años. 4 años. Sí. Ese tiempo empieza a contar desde que la persona legitimada, la víctima o sus herederos, si ha fallecido, pudo razonablemente ejercitar la acción. O sea, desde que tuvo conocimiento y posibilidad de actuar. Pasados esos 4 años, se pierde el derecho a reclamar por esa intromisión concreta. 4 años. Dato clave a recordar. Bueno, creo que hemos desgranado bastante bien esta ley. Si tuviéramos que resumir las ideas clave, ¿qué destacarías? Pues yo diría que lo esencial es entender que honor, intimidad e imagen son derechos fundamentales con una protección civil fuerte en España. Son irrenunciables, imprescriptibles. La ley detalla muchas formas de ataque, desde la vigilancia electrónica hasta el uso comercial no consentido de la imagen o el menoscabo a la dignidad. Pero también establece excepciones importantes: el consentimiento, el interés público, las figuras públicas. Hay un equilibrio ahí. Y que existen herramientas legales claras para defenderse. Se puede ir a juicio, incluso por una vía más rápida, en teoría, pedir que cese la intromisión, que se publique la sentencia, una indemnización que incluye el daño moral y que se presume si hay intromisión, e incluso quedarse con las ganancias del infractor. Y muy importante, ¿quién puede actuar, incluso tras el fallecimiento y ese plazo límite de 4 años para hacerlo? No hay que dormirse en los laureles. Exacto.
Es una ley que intenta constantemente buscar un equilibrio delicado entre proteger esa esfera personalísima y otros derechos e intereses también legítimos en una sociedad democrática. Hablamos de la libertad de información, la libertad de expresión, el interés cultural. La ley establece límites y ofrece reparación cuando se cruzan. Y para terminar, una reflexión que nos queda resonando, ¿no? Esta ley es de 1982, aunque ha tenido alguna reforma, su estructura básica es de entonces. ¿Cómo dialoga, cómo se tensiona este marco legal, pensado en buena medida para la prensa escrita, la televisión o las cartas postales, con la realidad de hoy? Una realidad de redes sociales donde la línea público-privado es borrosa, donde cualquiera puede grabar y difundir globalmente en segundos, donde la inteligencia artificial puede generar imágenes o voces falsas. ¿Son suficientes estas herramientas y definiciones para los desafíos de hoy? Ahí lo dejamos, para seguir pensando.